¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí comenzando uno de estos lives de día sábado, ¿ya? Estoy viendo acá cómo está la luz y todo eso. Espero que estén teniendo una buena semana, un buen fin de semana. Eh, Espero que se unan algunas personas acá. Voy a hacer una pequeña introducción del tema y después vamos a ir a hablar junto con Sebastián, a Alvear, como es de costumbre los sábados. También nosotros les vamos a tener un material en Universo 2020 que complemente esta conversación de ahora. Así que acuérdense que todas las conversaciones los días sábados junto a Sebastián Alvear vienen también con un PDF o material descargable en Universo 2020 donde pueden tener más referencias respecto a lo que estamos hablando. El día de hoy se relaciona con la culpa. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo es la culpa a nivel de las personas? ¿Por qué tiene pros y contras a nivel de los estados también, o las religiones en general? Así que bueno, voy a invitar a Seba para que se una y vamos a ver dónde está Sebastián ahí. Mientras tanto, me voy a tomar un poquito de café. No estoy haciendo propaganda ninguna bebida, así que lo voy a dejar tapado así. Nadie va a saber de qué tipo de cafetería se trata. ¿Cómo estás, Seba? Bien, ¿y tú? Qué rico ahí disfrutar un Bien. cafecito, hace frío. Sí, el mejor momento para disfrutar el café. Sí. Así que qué gusto de verte, qué agrado. Como hoy habíamos conversado antes de empezar este live, que este era un súper buen tema. Tengo harto de contarte y también que contarle a todas las personas que están al otro lado. Así que nada, pues, ¿cómo te parece que comencemos? Por supuesto vamos a ir contestando preguntas, pero primero vamos a tener una pequeña conversa de unos 10, 15 minutos, un poquito más quizás, y de ahí vamos a empezar a integrar a todos. Sí, bueno, vi que ya hiciste toda la introducción de Universo 2020, que vayan a buscar las cosas que estamos haciendo. Me parece bacán y hay que recordarlo. En el fondo igual la conversa se mejora cuando uno va y tiene un material un poquito más extenso que leer. El, a ver, la culpa, ¿sabéis qué es lo que me interesa mucho de este tema hoy día en particular? Es que a mí me Ujú. toca mucho la culpa. Yo he sido una Ya. persona muy culposa toda la vida y esa culpa me ha generado gordura, me ha generado problemas de estrés, angustia y, y es tan importante, o sea, como contar de repente, es decirles, pucha, se puede vencer un poquito esto, pero se tiene que trabajar y es vital que lo hagamos, sobre todo porque la culpa es una de las herramientas que nos conforman más, como ya lo habíamos explicado en los fines de semana anteriores, que la conformidad hace que seamos manipulables, con la culpa somos más eh, manipulables que nunca. Nunca, nunca, y nos están haciendo sentir culpables todos los días de todas las cosas. Entonces es súper importante el tema. Mira, El... Dime, dime. no quería hacer una pequeña acotación para comenzar. Mira, nos preguntó, creo, Héctor, de si es la culpa legal o los sentimientos de culpa. Van a estar relacionados, vamos a ver, porque históricamente se hace un vínculo, pero vamos a hablar predominantemente de los sentimientos de culpa. Ahora los vamos a diferenciar de los sentimientos de vergüenza. Mira, a nivel por lo menos de definición dentro del ámbito de la psicología y la antropología, se distingue la culpa y la vergüenza. La culpa tiene un foco interno, la vergüenza tiene un foco más externo. Me explico. Sentir vergüenza es que alguien te vea haciendo algo que es ridículo o que es embarazoso. Que alguien te vea, ¿ya? Eh, Vamos a decir un ejemplo medio burdo, pero para que se entienda. Vergüenza puede tener una persona cuando está frente a otras y se le escapa un gas. Eso sería vergüenza, que te vean haciendo, porque esa misma persona sola no experimenta nada. Culpa es cuando tú, sin que alguien te esté viendo, tú mismo juzgas tu conducta, tus actos. Entonces por eso llamamos sentimientos de culpa. Es como este ojo de Saurón que hablábamos, que se llamaba el panóptico, que nos estuviese mirando, o para los que son religiosos, el ente divino o Dios, y que estuviese juzgando lo que nosotros estamos haciendo. Aunque no haya ninguna otra persona en la Tierra que esté mirando eso que nosotros hicimos.
Es por eso que algunos delincuentes cuentan sus crímenes muchos años después, porque la culpa, su conciencia no es capaz de dejarlos tranquilos. Yo quería que entendiéramos, vergüenza es si los otros me miran haciendo algo que es cuestionable, embarazoso. Culpa es el hecho que yo mismo autoevalúo mis actos de una manera que es moralmente cuestionable. Claro, y una de las cosas que hemos investigado es que la culpa la usaron las religiones en Occidente y la vergüenza en Oriente, que eso también es súper importante, que lo vamos a describir. Yo creo que el próximo fin de semana vamos a hablar de vergüenza en particular, pero hoy día literalmente de la culpa. Hay algo interesante en la culpa que justamente lo dijiste de la parte de juzgar, del juicio de ley, de la norma. A pesar de que están diferenciadas, igual así es parte de. ¿Por qué? Porque las normas y las leyes nos pueden decir qué es lo que nos puede hacer sentir culpable o no. Dícese desde una norma como cruzar la calle en la mitad de una avenida sin el paso de cebra, que puede ser usado en tu contra porque eres culpable de no seguir una norma. Y si uno lo ve, de repente uno dice, oye, juzga a otra persona, por ejemplo. Oye, esa señora está cruzando en la mitad de la calle con un coche. Qué irresponsable. Eso también es culpa. Po. Y yo le pongo una culpa. No hay necesidad de un juez o una norma, un carabinero o alguien que esté detrás para poder tenerlo. Entonces, nosotros juzgamos, nosotros culpamos, tanto a nosotros mismos como a otros. Muy interesante eso porque, mira, bueno, primero vamos un poco a la etimología. ¿Cómo nosotros quisimos abordar este tema? Había un autor que obviamente es cuestionable, como toda información que los seres humanos hemos hecho. Pero Nietzsche, que era un especialista en las palabras, fue uno que comentó este tema en la modernidad. Y él decía, culpa viene por lo menos en el alemán de la palabra deuda. Parece ser de que las personas le deben algo a otros. Entonces, irresponsabilidad respecto a responsabilidad. Y él hablaba de la moral como una idea de que algunas personas en Occidente generaron la idea de ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas. No vamos a entrar en muchos detalles, si quieren después sí, pero partía desde la idea de Sócrates. Sócrates fue como el primero en Grecia que conocemos que dijo hay cosas mejores que otras, hay gente mejor moralmente que otra. Después su alumno Platón, que básicamente todo lo que conocemos de Sócrates es a través de él, plantea de que existen cosas buenas en sí mismas. Y ahí viene un señor Immanuel Kant, mucho tiempo después, hay una pila entre medio, que habla de los imperativos categóricos, cosas que son siempre buenas o cosas que van a ser a veces buenas y por ende son malas en general. Entonces, sin ir en grandes detalles, la teoría del derecho moderno, la teoría de la religión moderna se basan en esta historia. Ahora, ¿por qué es tan importante para mí este tema? Porque las personas que yo veo, la mayoría tiene sentimientos de culpa. La culpa, de hecho, es un elemento crucial en un trastorno psiquiátrico que es el más prevalente en el mundo el día de hoy. La depresión. Las personas que sufren de depresión tienen sentimientos de culpa que son, entre comillas, extremos. Se sienten responsables de la vida de sus parejas, de la vida de sus hijos, de sus padres, de su prójimo en general. Sienten de que ellos han sido irresponsables en múltiples cosas que ellos no lo son. Genera una especie de distorsión mental que hace de que ellos crean que son responsables y culpables de muchas cosas que realmente no lo son. Entonces, en el fondo, los propósitos de este libro, por lo menos para mí en este minuto, es tratar de ayudar a la gente de desprenderse de sus sentimientos de culpa. Aún entendiendo que está al otro lado. Las personas que no tienen remordimiento se conocen como personas con psicopatía, con psicópatas, antisociales, que de cierta manera no es igual que la culpa, pero tener remordimiento parece que en parte es sano. Pero al parecer nuestra sociedad está llena de personas que tienen un extremo de sentimientos de deberle al otro, deberle al banco, deberle a su pareja, deberle al Estado, y eso los hace profundamente tristes. Sí, bueno, una de las cosas ahí de la deuda, justamente dentro de todas las cosas que hemos conversado y todo, lo hablamos. Pues. En la antigüedad, la justicia tenía que ver con la deuda. Esa deuda te debo la vida incluso. Y se pagaba con la vida. Se pagaba con la vida familiar, se pagaba con cosas.
muchas de las culpas que nosotros podemos llegar a tener vienen de deudas familiares. Y eso es súper interesante porque también viene con deudas ancestrales desde una mirada, en realidad, de la mirada que lo queráis mirar. Es como, mi papá me puede hacer que yo sienta la culpabilidad de algo o me puede cobrar la culpa de algo. Mi papá no fue tan buen papá, por lo tanto, yo voy a ser mejor papá que el otro. Y tengo una deuda, y tengo una culpa. Y si mi hijo no logró hacerlo como yo lo quería, ahí va a ser una culpa terrible y voy a llevar como el peso de mi hijo no logró lo que yo quería. Es como ese papá militar que tenía su abuelo militar y todas las cosas y mi hijo no salió militar. Esa persona siente culpa de por qué mi hijo no logró hacer lo que yo quería. Y eso son deudas, deudas históricas que vienen desde lo antepasado. Y esa culpa también es importante entenderla. Dime, dime. Eh, Mira, aquí dicen que se escucha abajo. Avísenos si es así. Por ejemplo, yo estoy con audio aquí, entonces si es así, me saco esto. Pero gracias, Loreta. Hola, Domi, tanto saber de avísenos si ahora se escucha mejor. Entonces, mira, eso es crucial porque, insisto, a nivel de terapia, lo que yo sufro todos los días es ver personas de que con esos sentimientos de culpa no son capaces de hacer los cambios que necesitan en su vida. Mira, esta semana 3 o 4 personas, y a veces uno se pone pesado, yo principalmente a veces que tengo bajos sentimientos de culpa al parecer, me doy cuenta cuando las personas están actuando, no por lo que ellos quieren hacer, sino porque sienten que le deben algo a alguien. Y es la peor forma de hacerlo, porque generalmente no lo haces con pasión, no lo haces con el genuino deseo de hacer algo con alguien, de estar con alguien. Imagínate a alguien que pololea con alguien sencillamente porque se siente que le debe algo. Esa persona no es honesta, no es genuina. Y todo eso que tiene que ver con lo corporal y lo emocional trasciende, se nota. El otro no puede entender por qué, pero detecta esta ausencia, esta como falta de conexión. Entonces las personas cuando sufren culpa normalmente terminan limitándose a sí mismas. Y eso tiene que ver con un tema que ha sido crucial acá, siempre en estas conversaciones, que es el tema de parecerse a los otros versus el libre albedrío. ¿Hasta qué punto mis conductas están relacionadas con lo que yo quiero? ¿Hasta qué punto mis conductas están por lo que el resto espera de mí? Y lamentablemente nosotros como seres autoconscientes tenemos un deber, una responsabilidad, como tú muy bien dices, Sebastián. Tenemos la responsabilidad de ser libres. Jean-Paul Sartre en algún minuto también decía, usted está condenado a la libertad. Entonces, la culpa muchas veces es una ancla, es un peso que impide que las personas puedan hacer lo que ellos quieren hacer realmente. Sí, es importante. Y una de las cosas que también hemos conversado harto y que también tú me lo has contado de los pacientes que vienen desde chico. Por ejemplo, hay una tontera que es una de las culpas mías. Po. Cuando uno era chico, oiga, cómase toda la comida, no deje ni una gota en el plato, porque hay niños pobres en África que no tienen nada que comer. ¿Por qué uno tiene que trasladar esa culpa a un niño que de repente puede estar satisfecho y simplemente no quiere comer más? O mil razones, pero desde muy pequeños nosotros hacemos sentir culpables a las personas por actos que nosotros creemos que deberían cumplir y cumplir nuestras expectativas. Y más allá, hay un par de frases que hoy día escuché que decía como el nacemos culpable, esto del pecado original, que yo creo que eso es entretenido de El pecado entenderlo. original. El pecado original es parte de nuestra esencia cultural en el fondo, porque por más que queramos, el occidente está dentro de la religión católica muy impregnado. Y la palabra que me resonó mucho hoy día con un psicólogo, Enric Corbera, que dijo en una charla que escuché, el sin perdón ni olvido. Y ese sin perdón ni olvido que en el fondo no, la culpa permanece. La culpa es algo que permanece en el tiempo y tenemos que tener cuidado. Cuando uno habla de vivir el presente, es justamente olvidar un poco lo que pasó, porque hoy estoy donde estoy gracias a ayer y mañana veré dónde estoy por los pasos que doy hoy. Pero cuando uno no rompe la culpa, nunca deja de estar repitiendo una y otra vez en la historia.
Y eso Bueno, vamos camino. ahí el psicólogo de cierta manera tomó un poco lo que el Bigotón decía en su tiempo, don Nietzsche, del amor fati. El concepto de amor fati es amar tu destino. La pregunta que se hacía Nietzsche es, en base a su fundamento del eterno retorno, de que en el fondo nuestra historia de vida se iba a repetir una y otra vez hasta el infinito, hacía la pregunta retórica, en el fondo la pregunta conceptual. Si tuvieses que vivir de nuevo tu vida 1000 o 1.000.000 de veces, infinitas veces, ¿estarías conforme de ello? Y si tú respondías sí, sí a todo, por decirlo, era porque realmente estabas llevando el camino correcto. Porque plantea exactamente lo que menciona Sebastián, de que básicamente nosotros, eh, para poder sacarnos la culpa, también tenemos que poder agradecer inclusive a los que nos han hecho daño, porque gracias a ellos somos quienes somos hoy día, y así podemos sacar nuestras cadenas. Ahora, ¿por qué estas cadenas son tan importantes? Y ya que han pasado unos minutos, quizás podemos hablar con más libertad también, con menos culpa. Nosotros estamos en una sociedad en este momento dirigida, ya se ríe porque sabemos, oye, nosotros estamos en una sociedad en este momento del individuo hablando, pero estamos también en un momento social especial. Y los que nos estamos viendo ahora, sabemos lo siguiente, tenemos miedo porque nuestra vida está en juego a partir de las situaciones del virus que en este momento está asolando el planeta, pero también estamos regidos por la culpa. ¿Cuántos de nosotros salimos de la calle de una forma u otra, en un horario u otro, o posteamos unas cosas u otras, para no parecer, o dejamos de hacerlo, por sentirnos poco empáticos con el resto? ¿Hasta qué punto muchas personas en este momento están aceptando ciertas ideas que no están de acuerdo por los sentimientos de ser juzgados por los otros como personas malas, personas inmorales, personas indecentes, personas con falta de humanidad, por postular una opinión distinta al resto? Entonces eso tiene que ver con la conformidad. La fuerza de la conformidad se basa en el miedo, me meto al rebaño para no perecer, y por la culpa. Si es que de cierta manera yo digo esto, es moralmente reprendible para el resto, mejor no lo hago. Y por la vergüenza. Si yo digo esto y me pillan haciendo esto, me pillan diciendo esto, ¿qué van a decir de mí? Si me pillan una foto sin mascarilla, ¿qué me van a decir? Voy a quedar avergonzado. Entonces, por eso es central también este tema. Exactamente. Bueno, esto dentro de la actualidad del bicho, pero también tiene que ver con la actualidad económica, lo que hemos hablado con este nuevo reset económico que se habla de más pobres y más felices sin tener nada, y de a poquito nos van a hacer sentir culpables de tener algo. Yo no sé si les pasa o no, a mí personalmente me cuesta disfrutar en pandemia mi situación. Me siento culpable porque puede ser que otra persona no esté viviendo la misma realidad y tengo un sentimiento de culpa terrible y me limita, y eso me limita a decir, a compartir, por ejemplo, un rico plato de comida que me preparé, o me limita a decir si es que me fui a un cerro a subir a hacer algo, y esos límites nos los están poniendo por la culpa, no porque nadie me dice nada. Y yo muy conforme también, que uno de mis problemas, obedezco y no lo hago, no saco pica, por así decirlo. Y no sé si es tan correcto no sacar pica. Como decís tú, los psicópatas de alguna otra manera son un poquito más sanos y van y dicen, oye, qué rico, mira mi nuevo auto, mira mi nueva mujer, mira mi nuevo hombre, mira mi nuevo, lo que sea. Se sienten orgullosos de lo que obtuvieron. Y nosotros nos sentimos un poco culpables de esto. Quizás ahí es como, ¿te acordáis cuando hablamos del amo y el esclavo? Que el amo era un orgulloso de lo que sentía y no tenía culpa, y el esclavo agradecía la deuda que tenía contra el amo, y de alguna manera yo creo que estamos generándonos eso, estamos dividiéndonos entre los amos y los esclavos, y por lástima sepa dónde vamos nosotros. No sé qué tan amo voy a poder yo ser con mi característica tan culposa. Ahora, mira, de repente, mientras ibas conversando, bueno, voy tratando de ver también algunas acotaciones, que son muchas muy buenas.
habían dos que se están repitiendo. Culpa, sentimiento de culpa por haber ascendido en el trabajo. Varias personas postean ahí. ¿Qué pasa? Que yo me empiezo a sentir mal porque a mí me está yendo mejor que a otro. Y lo otro, culpa por el tema, déjeme puntualizar bien, a mí me han atacado muchas veces en mi trabajo porque no me vacuné, me hace sentir culpable. Culpa por no vacunarse, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De nuevo, por eso es tan importante entrar en la página, no porque sea nuestra página, sino porque ahí tenemos una información que nos va a complementar esto. Hay que entender el concepto de conformidad. Ustedes ya lo conocen la mayoría, pero básicamente es esa fuerza de gravedad que nos hace imitar al resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todo el grupo está haciendo algo, yo inmediatamente siento, primero, yo estoy entrenado en una sociedad donde hay cosas buenas y malas. Ya vengo yo del occidente donde hay bien y mal. Y viene de todos estos filósofos que estaban atrás. Y la religión. No olviden que la religión imperante en occidente, la base filosófica es el pensamiento de Platón. Esencialmente. Del otro mundo y de este mundo, etc. Entonces, el que quiera investigue un poco más. Por ende, llegas al tiempo actual y te das cuenta de lo siguiente. Te das cuenta que hay bien y mal, como en las películas. Tú no quieres ser de los malos y te pueden identificar como los malos si tú haces ciertas cosas. Por ende, muchas veces, por ejemplo, podrías vacunarte a pesar de que no quieres hacerlo, porque si no estarías dentro de los malos. ¿Por qué? Porque tú podrías ser una posible persona que podría ser más malo este país y este mundo que en este momento está sufriendo tanto. Una Entonces, antivacuna. una antivacuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está lo positivo de lo negativo, porque la psicopatía tiene algo interesante también. Era esto que también el Bigotón hablaba de la moral del esclavo y del amo. Al parecer, las personas olvidan algo. No olvidan que el Bigotón se basa en Schopenhauer. Schopenhauer dice, o Schopenhauer, como se quiera deletrear, decía, la vida es sufrimiento, la vida es una constante matanza. Es un campo de batalla donde todos se comen unos a otros. Y la gente no quiere ver eso, quiere ver un mundo Animal Planet hermoso, donde los animalitos viven armoniosamente entre sí, cosa que es a media real. Los animales se comen brutalmente para poder seguir existiendo. Y también tienen actos altruistas a veces, como nosotros. Entonces, en virtud de eso, lo que se plantea es que, de cierta manera, el hecho de tener un código moral, lo único que hace es que te impide tomar ciertas decisiones que a veces son cruciales en tu vida. Ese es en el fondo el quid del asunto. El foco del asunto es que pareciera ser de que hasta cierto punto la moral, como nos han enseñado de bien y mal, se ha transformado en una especie de cadena interna que impide que nosotros podamos ejercer ciertas conductas que nos darían poder y nos ayudarían a decidir mejor. Entonces, es más o menos ese hilo conceptual desde una idea de que observar la naturaleza nos da una lectura distinta de lo que nos han enseñado en ciertas escrituras, de que en el fondo vamos a ser buenos. O, para no citar escritura, el señor Rousseau, que la naturaleza es pura bondad y que cuando nosotros estábamos antes éramos todos buenitos y que ahora nosotros somos gente mala. Así que eso nunca ha sido así. Entonces la pregunta que yo le hago a todos los que están al otro lado es, ¿qué actos moralmente reprendibles son necesarios a veces para cortar las cadenas que hacen que siga estancado donde está ahora? ¿Qué actos moralmente reprendibles usted haría en este momento que le piden ser una persona buena en la sociedad y ser la persona más obediente posible dentro de lo que nos están informando los medios de comunicación? Esas son las preguntas que a mí me surgen. Sí, lo que me preocupa con lo que acabas de decir. Antes, cuando yo era chico, en los 80, a mí me definían el bien y el mal súper claro. Yo tenía, te lo voy a decir de una tontera, tenía claro que Cobra era de los malos y G.I. Joe eran de los buenos. He-Man era bueno, Skeletor era malo, da lo mismo, lo que sea, pero tenía claro que era bueno y que era malo. Hoy día, yo lo único que sé es que es bueno lo que dice la tele o ese periodista diciendo que esto es lo correcto. Como decir tú, vacunarse, ponerse el pinchazo hoy día. ¿Y qué tan correcto es? Porque yo no es que ponga en duda el pinchazo por ningún motivo, pero digo, ¿será tan necesario si todos nos cubrimos en algo que nadie prueba, que no voy a seguir contagiando? ¿Y no será mejor que el autocuidado y que empecemos a valorar el cuidarnos a nosotros mismos como prioridad sea más importante que ir a vacunarme?
Mira, en relación con eso, mira, Cotés dice, te mando un saludo, dice, pero también eso es empatía, un poco como contraste. Ponerse los zapatos de otro, tu propia libertad y autocuidado no debería hacer sentir culpa mientras no se daña al otro. Aquí está el tema, mira. Los colegas psicólogos, desde un tiempo a la fecha, han hablado del concepto del empatos. El empato, justamente como dice Cotés, es ponerse en los lugares del otro, que es distinto a la simpatía, que es de alguna manera como sintonizar con la experiencia del otro, que es distinto a la compasión, que es sentir el dolor del otro. Por ejemplo, el Buda volvía a la Tierra a tratar de ayudar a las personas porque sentía dolor al ver al otro sufriendo. Eso es un poquito distinto a culpa. Si tú genuinamente sientes dolor por ver el dolor del otro, eventualmente no lo estás analizando desde un deber moral. Podrías sentir dolor hasta de una persona que es extremadamente mala y que quizás merece cosas malas en su vida. Es una emoción que te irrumpe, distinta. Cada una tiene su lugar, pero lo que quiero llegar acá es para mí por lo menos importante, es que hemos generado una cultura los psicólogos de la empatía, como que en el fondo la gente debe ser empática y como que la empatía es bacán, si lo ponemos en chilenismo, es bacán. La empatía es el objetivo a seguir. Y eso no es así. Todas las cosas tienen una justa medida. También una persona preguntaba por el altruismo. El altruismo es sacrificarse por toda la sociedad. Y lo tenemos en humanos y en otras especies. También es bueno. Nos habla de que no nos interesa solo nuestra propia supervivencia. Pero hay que tener claro que el exceso de empatización es tan malo como la falta de empatía. Aquí se están generando nuevamente buenos y malos, como que ser empático es bueno y no tener remordimiento es malo. Y eso es una abstracción que no tiene nada que ver con este mundo. En este mundo no existe nada que sea absolutamente siempre bueno. Eso se lo enseñó a usted el señor Kant sin darse cuenta de los imperativos categóricos. Lamentablemente es un mundo de fantasía. En los mundos reales hay contextos. No en todos los contextos es bueno ser empático. De hecho, ser sobreempático es la razón que muchas veces me has comentado, Seba, y ahí me gustaría que te explayaras, de por qué muchos amigos tuyos, inclusive, a veces se quedan parte de la norma, se sobreconforman porque consideran de que en sí mismo ser empático es un valor, perdiendo la Bueno, capacidad de propio razonamiento, inclusive, a costa de eso. claro, y ahí es lo peligroso. De hecho, conformar con esa sobreempatía que le digo yo, tampoco es correcto. Un ejemplo rápido, por ejemplo, yo vivo en una casa bien, no tengo ningún problema hoy. Pero ¿cómo yo me puedo poner en los zapatos de alguien que no tiene, que, por ejemplo, es un migrante que no tiene familia acá y que está viviendo en una casa apenas, no sé, 30 metros cuadrados? Yo puedo imaginarme lo doloroso o lo estresante que debe ser la situación, pero me puedo poner realmente en el lugar de él. He vivido esa vivencia como para poder yo decir, oye, de verdad esto, mi imaginación hace que yo pueda pensar y sobredimensionar. Puede ser que él haya vivido en el lugar de donde venía, en un lugar mucho peor, y hoy día esté mucho más contento y feliz. Y yo me imagino algo. Y esa sobreempatización sobre mis vivencias y mis cosas hace que al final del día tome una decisión súper mala. Porque, ¿qué estoy haciendo yo por él? Nada más que preocuparme. Me ocupo y una de las cosas que la culpabilidad hace, me detiene. Me detiene igual que el miedo. No hace que yo tome una acción, porque no hace que yo me responsabilice por algo. Y la responsabilidad no se trata solamente de individual, que no la libertad, en la semana tuve una discusión sobre esto que voy a decir. La libertad no es un derecho, la libertad es una responsabilidad. Está bien cuando las personas dicen, no, es que los derechos humanos son esto. Los derechos humanos son una convención de el poder con respecto a las personas, cómo el poder va a trabajar con nosotros. Nosotros no tenemos los derechos humanos concebidos. Yo no tengo derecho al agua porque sí, porque nací. Tengo que ir al río a buscar agua. Gracias a Dios, a la tecnología y las cuestiones, abro la llave, la gran mayoría de todos nosotros abrimos la llave y nos llega el agua, pero la responsabilidad de mantener esa llave en buenas condiciones, que esa cañería llegue, es de nosotros los seres humanos. Si nosotros no nos hacemos responsables de nosotros, no solamente como individuos, sino que como sociedad, a los demás no vamos a avanzar y siempre vamos a ser culpables, porque siempre la culpa es de otro. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros y
de nuestro entorno, de mejorar, como dicen los scouts. Baden-Powell siempre es una de las cosas que siempre me quedó. Deja el mundo mejor de cómo lo encontraste. Y eso no se trata del mundo interior, se trata de tu mundo, de tu entorno. Si uno hace las mejoras al mundo, estáis ayudando a que todos estén a tu responsabilidad individual con el mundo. Quizás me confundí más, pero debemos entender que la libertad la tenemos que pelear. No podemos sentirnos más culpables de cosas porque necesitamos ser operantes, hacer, no y dejar de estar criticando y viendo para el otro lado. Una es como la Gretita Thunberg, la niñita esta que anda diciendo how dare you, cómo te atreves y todas las cuestiones. Y bueno, ¿y nosotros cómo nos atrevemos a seguir haciendo nada? Después todos estamos quejándonos que el medio ambiente, que la cuestión, bla, 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 pero nosotros ¿cuánto hacemos para mejorar el medio ambiente? ¿Cuánto hacemos para hacer las cosas? O simplemente con el tuitear y decir, no, es que el medio ambiente es terrible, tenemos que cuidarlo, ¿estamos haciendo algo? ¿Estamos reciclando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? ¿Vamos a seguir sintiéndonos culpables sin acto? ¿O nos vamos a sentir responsables y vamos a empezar a actuar? Bueno, cuando hablas de Greta, y bueno, un poco vamos a ir cerrando, hemos hablado harto, igual vamos a también tener algunos comentarios que podemos seleccionar y leer. Greta, por ejemplo, tiene un discurso que independiente del contenido, apela a la culpa. Tú eres culpable. ¿Y qué te hace? Ah, ya, me quedo paralizado, a lo mejor no te digo nada. No te critico que quizás no tienes buenas fuentes de datos o lo que sea, cualquier cosa que pueda criticarse un argumento. Entonces, es un tipo de argumento pernicioso que impide a las personas razonar adecuadamente, porque a veces, y no olviden esto, hay estudios muy interesantes respecto a los líderes. Cuando un líder tiene que, por ejemplo, hacer una operación militar, está trabajando solo su lóbulo frontal y no está conectado con el sistema límbico, emociones. Entonces, en varios estudios que se han hecho con resonancia magnética funcional, se dan cuenta que estos líderes cuando toman decisiones efectivamente son fríos, son psicopáticos, abiertamente psicopáticos. Pero si tienen frente a los ojos al otro, al que van a mandar a sufrir, se activan los sistemas del cerebro emocional y se disminuye la actividad de la corteza. Ya no son fríos, no son racionales. Ahora el problema es que para los cambios que la humanidad necesita muchas veces necesita monstruos. Y eso a la gente no le gusta pensar en ello. Pero los líderes tienen que tener algo monstruoso también. Porque en las decisiones siempre va a haber alguien que pierde. Por eso es cuando escuchaba el altruismo y todo, está muy bien, lo felicito. Pero no olvide lo que le dijo Schopenhauer. Usted hasta el salir a un bosque está matando miles de gusanos, los está aplastando. Usted en el momento que usted está vivo, usted está generando sufrimiento a otras criaturas. Y el que tenga un argumento en contra de eso, por favor, hágalo, expréselo ahora. Deme un argumento científico, racional, para explicar de que usted no causa sufrimiento a otros mientras usted vive. Entonces la gente no quiere conectarse con esa parte oscura. Y creo que es necesario que para que la persona genere un proceso de individuación, como decía Jung, un proceso de integración, tiene que entender que es luz y también es sombra. El tema es cómo usas esas dos fuerzas. Pero que no te puedes hacer de ellas. Existen, te guste o no. Entonces, eso en general de lo que comentabas, pero sí, me habías dicho antes que habías tenido dificultades con algunos amigos por este tipo de temas. Es que una de las cosas que nos está pasando de verdad, la empatía, qué bueno que la hayan tocado porque no la había relacionado. En algún minuto tenemos que hablar de apatía, simpatía y empatía, que son cosas que se están confundiendo mucho y es importante como que las personas lo entiendan. Pero más allá, la culpa, si nosotros nos permitimos sentir culpa por todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ojo, sentir culpa porque, oye, es que la pandemia no termina, es que todos somos culpables. Uno de los comentarios de redes sociales, muy habitual, no nos merecemos vivir, la especie humana es terrible, somos lo peor. ¿Por qué chucha tenemos que soportar que empiecen a darnos esos mensajes? Sí, como especie podemos estar haciéndolo súper mal, pero ¿somos realmente los culpables nosotros? ¿O es una serie de poder
que le importa un bleo ir a un geyser o a un hielo a destruirlo, ¿somos nosotros los que estamos destruyendo el hielo y estamos destruyendo con la minería? Yo sé que también yo estoy ocupando un celular que tiene litio, que tiene millones de componentes minerales, que salió desde de la Tierra, tiene cobre, pero ¿somos nosotros los culpables del ataque al medio ambiente? ¿O podemos mirarlo desde el otro lado y podemos empezar a ayudar, podemos empezar a hacer, escucha, la razón para que esto mejore? Mira, Em, un gran tema. Solo para ir cerrando, mira, quería por ejemplo comentar algo aquí. Muchas gracias por todos los comentarios de apoyo. Aquí dice NBS 7640. Me detengo en algunos comentarios que son más controversiales porque creo que aportan a la discusión. Dice Sergio, tiene un punto de vista materialista. Voy a explicar un poquito eso, ¿ya? Porque primero veamos qué diablo es el materialismo. Existen dos grandes posturas de filosofía, materialismo e idealismo. El materialismo o empirismo viene de un señor llamado David Hume, que decía que lo único que tenemos del mundo son impresiones. Y el idealismo viene principalmente de un señor llamado René Descartes, que decía cogito ergo sum. Pienso, entonces existo. O sea, pienso, por ende, existo. Y estas grandes diferencias del empirismo inglés y el idealismo alemán son las diferencias que, por ejemplo, probablemente en NBS 7640 dice, Sergio, tienes un punto de vista materialista o empirista. Podemos ir a otro autor, Platón. Platón decía que existía el mundo de las ideas, es que no era un universo distinto a este, pero había el plano de las ideas y el plano de las cosas. Entonces, cuando hacemos estas diferencias, no son religiosas NBS 7640. Usted está recurriendo a la filosofía y a un área de la filosofía que se llama metafísica, que dice cómo es el mundo. Y existe un planteamiento, el idealista, que existe un mundo, por ejemplo en Platón, más allá de este, que no alcanzamos a llegar a través de las cosas, que las cosas son un pálido reflejo. Entonces, solamente te planteo de que ahí tú no estás haciendo una reflexión religiosa, como al parecer hiciste por varios otros comentarios de arriba, sino que tú estás haciendo una reflexión metafísica, filosófica. Entonces te sugiero que analices bien eso, porque sí, yo estoy teniendo un punto de vista materialista, empirista, probablemente, pero claramente es muy a debate y eso nos lleva a cualquier otro tema, menos el tema de la religión. Entonces, quiero que tengas esa salvedad para ver desde qué punto tú me planteas de que yo soy un materialista. Igual ese tipo de cosas al final, nosotros estamos tratando de conversar las cosas desde el sentido común. Tomamos filósofos, tomamos psiquiatras, tomamos millones de ideas con las que hemos conversado. De hecho, tomamos ideas tanto de las contrarias a las nuestras, muchas veces más que las que nosotros creemos, justamente para evitar tipos o sea, para evitar sesgos cognitivos, por así decirlo, y tener una conversación que nos ayuda a todos. Cuando nosotros especializamos algo, nos vamos a ir a la B, porque perdemos el norte de la conversación. Sí, solo para puntualizar, porque aquí responde NBS 7640. La gente se dará cuenta que el materialismo es la fuente del sufrimiento del mundo moderno. Insisto, NBS, por favor, lea un poquito de metafísica, materialismo o empirismo, si usted quiere, para ir no a todo el principio, versus idealismo o racionalismo, porque yo creo que está haciendo una utilización de los conceptos equivocada. Y ayúdeme a alguien que sea filósofo o especialista en filosofía para esclarecer esto, si es que hay alguien por ahí. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que ya estamos como más o menos en el tiempo. No sé si Me gustaría quieres, agregar una ¿sí? cosa que igual en algún minuto la tenemos, la conversamos, pero es importante. Hay algo que toda la culpa y la vergüenza y muchas de las cosas que vamos a empezar a hablar tienen que ver con las creencias. Las creencias y la programación que nosotros tenemos en nuestra mente para las cosas. Si yo tengo culpa por algo, es por una programación adquirida, por aprendizaje, por imitación, por conformidad, por lo que sea. Pero es una programación. Tenemos que ver muy bien la programación que tenemos en nuestra mente para evitar la manipulación que estamos siendo atacados. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, vamos a conformarnos y en algún minuto vamos a estar haciendo cosas que no queríamos hacer. Dícese pinchazos, dícese lo que sea.
no te pueden obligar a nada. Somos seres libres, con conciencia, y lo importante es que tomes una decisión que tú creas correcta, no que otros digan correcto. Si tú estás conforme con lo que dicen el ministerio, o lo que dice la salud de no sé qué, bien por ti, me parece la raja. Vaya y hágalo. Pero si tú piensas que no, me parece bacán, no lo hagas. Eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a tener, entender que somos libres y que no podemos sentir la culpa por otras cosas que no nos corresponden. Y de verdad esto lo digo por el medio ambiente, por la salud, por la economía, por todo. Todos los temas que vienen hoy día nos van a atacar con culpa, porque somos nosotros los culpables. La gente que va al mall es la gente que contagia. La gente que va al colegio es la gente que contagia. Pelotudos, todos somos para entender que no. Si esa cuestión no es. Necesitamos aire, necesitamos deporte, necesitamos contacto social, necesitamos tantas otras cosas con las que nos están haciendo sentir culpables. Así que vean la programación, vean su sistema de creencias, sigue la invitación a leer más, a escuchar más, a entender más. Sí, eso. Y ahora que quedan pocos segundos y que el bot ya probablemente apagó su vigilancia, un par de cositas. Eh, Aparte de saludarlos a todos, muy agradecido por participar junto a nosotros, y especialmente a ti, Seba, que gran parte del trabajo Universo 2020 es tuyo. Detalles. Por ejemplo, elecciones en Chile. Me tocó 5 veces ser vocal de mesa. Mira, los números han bajado por las cuarentenas, efectivamente, pero no van a bajar tanto como para que podamos en 10 o 12 días más tener que estar en un proceso eleccionario, el 14. Pero tiene que haber unos días antes de estar todo preparado. Así que ustedes entenderán que mágicamente en Chile, yo voy a tratar de hacer como un futurólogo o un adivino, mágicamente en Chile en 13 días más, las comunas van a estar desconfinadas al menos en fase 2. Mágicamente. Espontáneamente todos los contagios disminuyeron, viendo que la curva va así. Curvas del propio Ministerio de Salud. Entonces, algo raro, algo huele mal en Dinamarca, algo huele mal en Chile. Segundo tema, hoy día me dediqué, de repente cuando converso con el doctor Paz, me dediqué a mirar todas las pruebas clínicas de Sinovac. Tienen Tailandia, tienen Chile, tienen en Hong Kong, tienen Brasil. No hay ningún dato publicado. Les puedo mandar la página oficial de las clinical trials, entre comillas, que son de cada vacuna. Y Sinovac tiene más o menos 13 a 16 pruebas clínicas y en ninguna hay resultados publicados. Al menos en esa página. Hay un par de estudios, pero que tienen controversia también. Y los de fase 1 y 2 de China, esos sí están publicados en Lancet. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? No hay publicaciones de esta supervacuna. Tercera cosa, en Tailandia, en Filipinas, Tailandia, Filipinas, Brasil, en Filipinas, por ejemplo, los médicos no están permitiendo ser vacunados con Sinovac. En la prensa de allá se dice que Sinovac es una vacuna de mala calidad y que el personal de salud, por una objeción de la FDA, imagínate, ahora vamos a Estados Unidos, dice que no es una vacuna adecuada para personas que estén expuestas frecuentemente al virus. Y en Filipinas se detuvieron. En Turquía también se habla de que hay una colusión para que Sinovac esté presente ahí. Y el personal de salud está en contra de la vacuna. ¿Saben ustedes que Tailandia, Filipinas, vamos a dejarlo entre comillas porque recién se están vacunando? Turquía sí, Chile son los países que más ha aumentado el contagio y son de los campeones. Nosotros somos el tercero en el mundo a nivel de vacunación. Algo huele mal en Dinamarca. Último, Sinovac va a poner un laboratorio pagado por la PUC. La PUC, la Universidad Católica, va a recibir mucha plata del gobierno chino para poner el laboratorio nicho aquí en Sudamérica para producir la vacuna acá en Chile. Es decir, la Universidad Católica va a tener un laboratorio chino y ese laboratorio chino va a distribuir vacunas no solo a Chile, sino al resto de Sudamérica. ¿Qué les parece eso? En todos los diarios afuera hablan de que la vacuna es pésima. Pero este es el único país donde tú no puedes decir eso, ni siquiera en la prensa. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Chile? Porque la gente tiene tanto miedo y tanta culpa de poder decir lo que está ahí. Miente, miente, que algo queda, como decía Goebbels. Así es, po.
Así nos manipulan, po. Es más fácil no, que tú sepas lo menos posible. Ahora, esto está pasando a todo nivel, por eso digo económico, social, salud, educación. En todos los países están pasando cosas distintas. Uno tiene que abrir, sí, dime. Un detallito que quise Javier Calderón, que siempre aquí como que nos pone un poco de pelo en la sopa, y está bien, te agradezco Javier, pero los chinos se vacunaron con Coronavac, ¿cómo les ha ido? Te cuento que no, están con Sinopharm, con Coronavac y con CanSino. Y de hecho Wu, que fue un jefe del sistema chino de salud, dio un comunicado donde dijo que las vacunas con virus inactivados eran digamos, no eran lo adecuado para poder abordar la situación actual, y que ellos tenían que abordar la tecnología con ácidos nucleicos, con mRNA, como lo estaba haciendo Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Y bueno, lo tuvieron que cancelar este señor, y tuvo que salir un comunicado de prensa oficial del PSC, digamos, del Partido Comunista Chino, diciendo de que él se había equivocado en lo que había dicho. Así que le cuento, Javier, no están todos los chinos vacunados, hay aproximadamente 100 millones. Y van a empezar a ocupar vacunas con ácidos nucleicos para ellos, porque las vacunas de ellos, al parecer, ni siquiera para ellos sirven. Lea. Ojo que hay una cosa, la manipulación es mundial. No estamos sufriendo solamente en este país. Cada país está siendo manipulado de distintas maneras, de distintas formas, dependiendo de sus dolores. Al lado de nosotros, en Argentina, ellos están con otro tipo de color político y están sufriendo otro tipo de cosas, y allá son los libertarios, por ejemplo, y toda la derecha la que está en contra. Acá es derecha y está toda la izquierda en contra. Mientras tanto, hay algo arriba que está moviendo los hilos y nosotros quietitos, huevonmente conformados, y no estamos diciendo ni estamos haciendo nada. Esto no se trata de que nosotros vayamos y hagamos carcerolazos, ir a la calle, no, ni tampoco como Salfate dice, vamos a quemar micro. No, esta weá se trata de empezar a ser conscientes de uno mismo y empezar a tomar decisiones, empezar a conversar más de estas cuestiones, que salgamos a las cosas. En la semana yo fui al mall, fui al banco, hice millones de cuestiones que tengo que hacer. Al principio me sentía culpable, ¿no? Es que podría, puta, hay que hacer las cosas, hay que ir al banco, hay que ir a comprar las cosas, tenemos que comprarle juguetes a los niños, libros a los niños, para seguir manteniendo el orden, ciertas cosas de educación. No podemos conformarnos con esto. Es vital. Y lo que decís tú, Sergio, es importante. Las noticias están dando por todos lados. Y al final esto es follow the money. Sigamos el dinero, empecemos a ver quién manda. Y lo que está mandando no son los gringos, no son el capitalismo, no son... es otra cosa. Todavía no podemos nombrarlo. Yo voy cerrando solo con esto. Aquí debe Jaime Styling, dice Sergio, pero tampoco tenemos cómo comprobar lo contrario. Le comento, eso técnicamente es una falacia. Bueno, no sé si es una falacia argumentativa, pero por lo menos Carl Sagan la nombra. El peso del argumento es de la persona que quiere, la que quiere demostrar algo. De hecho, en parapsicología se hablaba lo siguiente, porque Carl Sagan era muy anti-parapsicología y decía, hechos extraordinarios deben tener pruebas extraordinarias. Ustedes tienen que demostrar que hay algo, no los escépticos demostrar de que no existe ese algo. Entonces, debe Heidi Styling, las personas que producen la vacuna tienen que demostrar que la vacuna sirve. Ellos tienen que demostrar que la vacuna sirve. Hasta antes de eso, la vacuna no sirve, porque el peso de la evidencia tiene que estar al que quiere proponer. Es como en un ring de boxeo. El que tiene que ganar es el retador. Si hay empate, gana el campeón, el que tiene el título en ese momento. Entonces hay un análisis argumentativo ahí que hay que pensar. Y Sole Kitty nos dice algo muy interesante, y por favor, si puedes compartir esa información, te la agradecería. Dice que hay un dato nuevo respecto a Sinovac, respecto a Pfizer. Unos datos estadísticos. Entonces, si por favor, si usted los tiene, agradeceríamos que los comparta. Aquí dice, hoy apareció que Sinovac tiene un 25 de eficacia de su Pfizer 90. Por favor, porque es muy difícil acceder a las publicaciones en este momento que puedan mostrar los datos de esta vacuna, particularmente los datos de inmunogenicidad, los datos de efectos secundarios inmediatos están disponibles. Entonces es re importante porque muchas personas queremos conocer un poco para ser usuarios con conocimiento. Nosotros no estamos diciéndole a nadie si se vacuna o no.
Nosotros no estamos acá para dar nuestra opinión al respecto. Nosotros estamos sencillamente para dar una opinión respecto a cómo vemos sociológica, psicológica, filosóficamente esta situación humana. Y cómo la culpa hoy está siendo usada. El resto son decisiones y la invitación es a informarse, a ver qué es lo que está pasando, porque en realidad lo que digamos nosotros es como, aquí una pregunta, así como, ¿y quién está detrás del poder? Aquí el poder está en manos de la derecha. El Piñera es el poder. Al lado está Fernández. Y yo puedo decir, no, es el PSC, no, son los gringos. El poder hoy día es gaseoso. No lo vamos a poder reconocer nunca. El poder se perdió, ya en los 80 se diluyó, hoy día se evaporó y está en todos nosotros. El poder hoy día está a punto de sacarnos este lift, por ejemplo, y nos puede bloquear. Exactamente. Ese es el poder. Y ese poder que hoy día hace que en YouTube estén baneando a muchas personas, en los medios de comunicación, no salgan ciertas cosas, también también nos genera miedo y nos genera culpa. Porque puede ser que lo que nosotros estemos diciendo no sea tan verdad. Porque ¿quién comprueba lo que estamos diciendo? Lo que tú estás diciendo son los pocos estudios que hay sobre algo que nos estamos inyectando. ¿Estamos seguros que queremos inyectarnos algo que se ha aprobado en pocos meses, en pocas personas, en donde se ha tomado para la chacota? Porque de verdad para mí es chacota. Yo cuando escucho al doctor Paz los domingos, también quedo con esa sensación de que ¿con qué chucha estamos? ¿Quiénes son los que nos están dando y administrando todas estas cuestiones? Yo felicito a las cosas, han hecho maravillas, son un país que está súper conformado, que si nos conformáramos bien, y ese conformismo que hacemos para hacer filas para vacunarnos, nos podríamos hacer para otras cosas, más inteligentes, pucha que sería distinto el mundo, no solo Chile, el mundo. Tienes razón, Seba. Así que bueno, agradecemos a todos y nada, que cada uno use la cabeza y bueno, afortunadamente lo que nosotros tratamos es de inspirar a cada uno que sea capaz de, como decía Hannah Arendt, pensar por sí mismo. Usted piense por sí mismo. El libro muy interesante, ella se llama La condición humana y decía que los movimientos totalitarios surgen y la banalidad del mal, es decir, gente que, entre comillas, no siendo psicopáticamente mala, puede hacer actos terribles cuando se une a un rebaño y no cuestiona en qué posición está respecto a ese tumulto. Entonces, la manera de tener individuos saludables es tener individuos conscientes. Individuos conscientes son capaces de entender la bondad y la maldad dentro de ellos y tratar de hacer una elección consciente respecto a eso y respecto al entorno en que se conforman. En el fondo, ese es todo el mensaje que creo que queremos compartir. ¿Ya? Así que muchas gracias, Seba, y espero que nos veamos pronto en la otra semana con más material, más conversación, y por supuesto entrar ahí al sitio, y están estos PDF que nos pueden ayudar a complementar con datos, con elementos a enriquecer la conversación. Obvio, muchas gracias a ti, nos vemos en la semana a ver si hacemos algo. Exactamente. Nos vemos. Chao a todos. Gracias por los comentarios. Abrazos, que tengan un buen fin de semana, Seba. Igual, cuídate. Chau, chau.